Hola chicas y chicos, bienvenidos a este segundo tutorial sobre Replicant, donde esta vez les voy a mostrar todo lo relacionado con luces. Bueno chicas y chicos, bienvenidos a esta segunda parte. Si se perdieron la primera parte, les va a aparecer en la descripción del video, donde van a poder crear este personaje junto conmigo, crear un personaje. Y acá les voy a mostrar, vamos a hablar un poco de lo que son las luces y las cámaras. En esta ocasión ya habíamos creado nuestro personaje, al señor retirado, ya jubilado, que está en vacaciones ahí. Es un ex marín, agente secreto, cocinero, padre de familia y que le gusta también mucho Linkin Park. Bueno, entonces antes de seguir, no olviden darle like a este video, compartir este tipo de contenido y suscribirse a mi canal, porque YouTube me indica que la mayoría de las personas que consumen mi contenido no son suscriptores. La mayoría no son suscriptores. No te va a costar nada, simplemente le das suscribirse, activar la campanita, darle like y no te vas a perder todo este tipo de videos, este tipo de contenido interesante si te gusta el 3D. También en la descripción del video tenemos el link del grupo de WhatsApp para los que quieran ser parte del grupo de WhatsApp de principiantes, de amantes del 3D para principiantes. Y también tengo abajo mis redes sociales, puedes seguirme en Facebook, tenemos grupo de Facebook de Kiar Tutos, también tenemos de Instagram y también tenemos Discord. Todas las redes sociales están en la descripción del video. ¿Listo chicos? Entonces vamos a continuar. Bueno, hemos llegado hasta este punto donde hemos creado a nuestro personaje. ¿Qué nombre le ponemos? Bueno, él se llama, usualmente el personaje tiene un nombre que es Charlie Clark, entonces no, pongámosle don, ¿qué nombre? Don Steven, ahí, pongámosle así. Bueno, entonces Don Steven. Vamos a pasar a la parte de luces y cámaras. Entonces en este momento acá abajo tenemos unos apartados, como ven acá dice avatar, acá dice escena, acá dice luces, dice script, animation y mockup. En este caso vamos a pasar a la parte de luces, lights. Entonces le vamos a dar clic acá. Y acá, como vemos, la interfaz nos cambia. Básicamente esto es como la interfaz, por decir así, de Unreal Engine. Y acá tenemos lo que son los menús. Dice que Light Rig Presence, tenemos escena, la lista o el outliner que conocemos entre Unreal Engine o Blender. Es lo mismo, seleccionamos un objeto y nos van a aparecer, digamos, las propiedades. Acá abajo tenemos las propiedades, es parecido. Y acá tenemos este menú que es como el browser donde encontramos los objetos. Bueno, entonces vamos a modificar eso un poquito para acá. Entonces tenemos acá a nuestro personaje, a don Steven, o no sé, don Jorge, póngale el nombre que quiera. Entonces acá voy a minimizar, minimizar esto, vamos a ocultar y nos damos cuenta que ya este demo pues contiene unas luces y ya contiene como un domo, que es nuestro escenario. Entonces ahí, si yo roto con el clic derecho, acuérdense, ya tenemos ciertas luces acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, dentro de esta carpeta nos podemos dar cuenta que ya hay algunos grupos o unas carpetas, o no dentro de esta carpeta, dentro del outliner podemos dar cuenta que tenemos acá environment, todo lo que es del environment. Si lo apago, lo prendo, básicamente va a contener todo que es el fog, que es la niebla, las luces y el Post-Processing Light. Esto maneja un Post-Processing Light parecido al de Unreal, porque pues esto se basa como en la interfaz de Unreal y en los procesos de iluminación de Unreal, o sea que también es Ray Tracing. ¿Qué más les digo? Bueno, entonces acá tenemos las luces, ya tenemos acá Background Line, Fill Line, Key Line. Si nos damos cuenta, pues ahí las tenemos toditas. Entonces vamos a alejarnos un poquito por acá. Entonces vamos a ir mirando lo que son cada luz. Background Line, acá la tenemos. La voy a apagar, la prendo. Entonces ahí vamos viendo, digamos, como la potencia de cada luz. Vamos a apagar el resto. Tenemos pues Processing Volume, pues no hay necesidad de apagarlo. Y Top Rim. ¿Qué más tendríamos acá? Pues Processing Light, que básicamente lo que hace es como procesar los rebotes de luz. Entonces, bueno, tenemos acá seleccionada la primera. Bueno, ahorita les enseño cómo crear las luces, pero básicamente es muy sencillo. Simplemente vamos a ver las propiedades de la luz. Esto es una point line, entonces vamos a subir esto de acá.
En Replicant hay dos formas de iluminar los personajes. Bueno, están las luces tradicionales o hay otros presets. Los presets ya los vamos a mirar. Entonces acá vamos a ver, tiene el nombre de Background Light, ya que es la luz de fondo. Y acá tenemos, digamos, las propiedades de transformación, como lo tiene en cualquier programa, la rotación, la escala. Ahora, si ustedes quieren rotar, mover o escalar, básicamente acá están el gizmo de Translate, que es con la T. Rotate es con la R. Y escalar, que es con la Y. Entonces acá esto es Local Pivot, ya saben, Local Pivot o Global Pivot. Ahí se le maneja el Local Pivot. Este de acá es básicamente Snap, que se snapee. Entonces acá tenemos lo que son las, bueno, la posición, rotación, la escala. Y acá tenemos lo que se llama el attachment, que es que se pegue a algún objeto. Entonces acá nosotros básicamente podríamos pegar esta luz. Selecciono y le doy clic, entonces acá se pegó a Charlie. Entonces si yo llego a coger mi personaje, a Charlie, bueno, a Charlie no le hemos puesto un Steven, bueno, se me olvidó, y lo muevo, se va a mover la luz con él. ¿Ven? Entonces control Z, el attachment, vamos a ver acá, pam. Bueno, él no está pegado a nada, pero la luz sí. Entonces acá tenemos el attachment y acá yo lo puedo quitar. No queremos attachment. Tenemos el mist, que es básicamente en este momento tenemos una niebla, una niebla por decirlo así, lo que se llama en inglés fog. Entonces la niebla está visible. Si yo la quito, no ilumina, porque básicamente la luz nos está iluminando utilizando la niebla. Entonces esto es Show Visualization, quiere decir que nos va a mostrar el rango o el diámetro de la luz. Lo tenemos ahí, ¡tan! Y tenemos los Light Channel. Esto es importante, chicos. En Unreal Engine también manejamos Light Channel. En Blender se llama, creo que en las últimas versiones, que es Link Light, linkear la luz. Entonces nuestro personaje está en el canal 0, hay canal 1 y canal 2. Si yo llego y apago el canal, este canal básicamente no me va a alumbrar, porque todos los elementos están acá en el canal 0. ¿Sí me entienden? Entonces si yo prendo este, pues no hay ningún elemento que esté en esos canales. Pero el canal 0 es básicamente donde está todo. De pronto es un poco complicado de entender por el momento, pero pues ya más adelante lo van a ver y lo van a entender. ¿Listo? También esto nos permite animar, no se les olviden, acá están estos K2 Sequence, que quiere decir que podemos animar todos estos parámetros. Tenemos la intensidad, en este momento está en 15, la podemos subir, miren, wow, el resplandor. Entonces tenemos la intensidad, tenemos el color, manejamos temperatura como todas las luces, tenemos la distancia, básicamente eso nos indica a qué distancia está iluminando, la podemos reducir, la podemos aumentar. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. La intensidad de la fog, la intensidad de la niebla, entonces acá está en 000. Si yo subo la intensidad, esto empieza a iluminarse. Mira, le llegó la hora a don Juan Steven, ahí se nos fue para el otro lado. ¿Ven? Tenemos el light size. Light size es un parámetro donde la sombra ahí se va a ver modificada. No sé si la están alcanzando a ver. Podemos generar sombras suaves y sombras más duras. Digamos, en este caso, ustedes ya saben que en las físicas de la luz, entre más grande la luz, más suaves son las sombras. Entre más pequeña la fuente de luz, la iluminación va a ser más fuerte y las sombras van a ser más duras. Entonces acá nos damos cuenta, ahí vamos mirando cómo se van poniendo sombras suaves. Mira, si lo bajo, sombras duras, ahí nos damos cuenta. Entonces lo ideal es que sean sombras suaves, pues dependiendo de lo que quieran, pero en este caso que necesitamos sombras suaves. Light length, que es parecido, tiene que ver, mira, con la potencia de la luz. Entonces eso lo vamos a dejar. Source Offset Radio, que es el radio de la luz.
Y acá tenemos algunos que son Advanced Parameters, que son parámetros avanzados. Digamos Indirecting Lighting, que está en 1, o sea, los rayos de luz que caen y rebotan. El Specular Scale, Intensity Units, esto está en candelas. Tenemos Uniless, Lumen, tenemos también Lumen. Si ponemos Lumen, pues ustedes saben que Unreal Engine maneja Lumen. El Lumen pues tiene como una autoexposición. En este caso dejémosla en candelas. Tenemos candelas, tenemos transmisión, para que uno lo puede prender para que pues si hay ¿cómo se llama eso? Materiales transparentes y todo eso. ¿Qué más tendríamos por acá? El Ray Tracing, porque este programa maneja Ray Tracing, Path Tracing, o sea, está el Ray Tracing, entonces es como un Real Engine. Entonces Ray Tracing, ustedes acá pues le dice que si lo quitan, entonces van ahí a ver lo caca que se ve. Y Enable, y acá nos dice que uses Project Settings, porque pues este proyecto tiene ya unas configuraciones las cuales ustedes las pueden ir a ver acá en Windows Preference. Dentro de Preference acá ustedes ya tienen ahí su Preference, donde pueden mirar la Mix Spatial Signal Directory, está acá. También tienen los gráficos, tienen acá todo lo de los gráficos, la configuración de gráficos, tienen el viewport, tienen los hotkeys, acá saben, para pues los atajos de teclado para poder moverse, bueno, los servicios y ya. Entonces esa parte es importante que la sepan. Y tenemos la calidad de las sombras, en este caso está en 10, ustedes la pueden aumentar, la pueden disminuir para que les genere sombras como mejorcitas, o sea, para que se les vea mejor. ¿Qué más tenemos por acá? Distant Field Shadows, la distancia de las sombras, o sea, dependiendo de la iluminación. Cast Translucent Shadows, las transparentes. Y el VIA Shadow Resolution Scale, el largo de las, digamos, de las sombras. Ahí vemos, dependiendo, digamos, del efecto de la luz que tengan. Y básicamente esos son las luces, los parámetros de las luces. Bueno, entonces hay una parte importante. Bueno, vamos a mirar acá. Bueno, en este caso el Point Line en los parámetros nos presenta, digamos, estos parámetros de acá. Pero nosotros tenemos otras luces, entonces como les decía, entonces tenemos la Background Line, que es esta de acá. Acá en esta parte nosotros podemos seleccionar lo que solo queramos ver. En este caso dice que Meshes, Avatars, Lights. Entonces yo nomás le voy a dar Lights porque me interesan solo las luces. Entonces ahora tenemos, bueno, esta era la Background Line, la vamos a apagar. Vamos a prender la Fill Light. Tenemos la Fill Light, que es lo mismo. La Fill Light es básicamente una Point Light, como si fuera un bombillo. Vamos a apagar, vamos a prender la Key Light. Bueno, esta Key Light ya es otra cosa diferente. Los parámetros son similares, pero también ya tiene otras propiedades. Digamos, la Key Light es como si fuera, ¿cómo se le dice eso? Se me fue la palabra. Si saben, me dejan ahí en la descripción del video cómo es que se le llama esto. Eso se le llama como un foco. No, eso no es un foco, eso vendría siendo como una lámpara, una lamparita. Así como la potencia, o sea, así como el estilo de una lámpara. Básicamente la luz sale de acá y proyecta hacia este radio, hasta ese círculo es donde está iluminando, ¿sí? Más o menos así. Lo mismo, tenemos la transformación, el attachment, como saben lo podemos hacer attachment. Tenemos el mist, tenemos el light channel, como les digo. O sea, si lo apago, lo prendo. Y acá tenemos algo diferente a la Point Line, que es el Pilot Light. ¿Qué nos permite hacer eso? A veces nosotros queremos darle cierta locación a nuestra luz, pero se nos complica. Entonces acá nos crearon este Pilot Light. Si yo lo selecciono, es como si la luz se convirtiera en una cámara y yo puedo manipular la posición de la luz desde acá. Estoy viendo al personaje o al objeto que estoy iluminando. Entonces en este caso, si yo lo quiero iluminar desde por acá, digamos, no, yo lo voy a iluminar desde acá y ahí me está mostrando en tiempo real lo que la luz está viendo. Esto es una machera.
Entonces le voy a decir acá que update y ya, me cambió la posición de la luz. ¿Sí ven, chicos? Vale, control Z para que se devuelva. Entonces esta luz, especialmente esta luz, este tipo de luces tienen esta propiedad. Del resto es igual. Bueno, entonces acá tienen la intensidad, la temperatura, la distancia, la fog, como les dije. Si ustedes le suben la fog, pues va a haber más niebla, pero la niebla emite como una iluminación. El spot size, entonces acá tenemos como el spot, que es el radio de la luz. O sea, ahí vemos chiquito, se agranda. Tenemos spot sharpex, que quiere decir como la dureza. Vemos, ahí está. Pues ahí está. Light size, entonces eso es básicamente lo mismo que les dije. A mayor tamaño la luz, las sombras más suaves. A menor tamaño la luz, sombras más duras. Entonces tienen que tener claro eso para que sepan qué tipo de iluminación quieres. El light size, light source radio. Acá en esta parte había un parámetro. Ya miramos por acá que se me perdió. Show visualization. Básicamente esto me va a permitir ver lo que mi luz está generando en cuanto a su potencia y a su diámetro. Entonces acá size, entonces miren, que es el tamaño. La len, bueno, el len no me lo muestra. Source radio, el radio tampoco me lo mostró. La distancia, entonces acá sí, miren la distancia, ahí vemos como el radio que de la distancia de lo que la luz está afectando. ¿Qué más? La intensidad, tenemos la intensidad, spot sharpener, que es, mira, acá tenemos el filo de la luz, por decirlo así. Entonces ahí tenemos eso. Y qué más, el look at speed. Esto sería como el look at speed, porque acá pues tenemos la propiedad de que la luz mire a un objeto. O sea, digamos, vamos a seleccionar acá y vamos a decirle Don Kevin. Entonces la luz está mirando al objeto, ¿ven? Entonces está ahí. Yo le puedo subir la velocidad. Si el objeto se llega a mover, pues ella se va a mover con él, lo va a mirar. Mire, ¿para dónde va Don Steven? Don Kevin. Entonces ahí, para que lo tengan en cuenta, tenemos acá el lookup, que lo vamos a quitar. ¿Dónde se me puso? Acá, vamos a quitarlo porque no necesitamos eso. Tenemos Advanced Parameters, acá tenemos la Indirecting Light, como la otra luz, el Ray Tracing, lo mismo. Es lo mismo que las otras luces, pero pues esa tiene esas dos propiedades. Y ya tendríamos, bueno, tenemos esta acá, Low Ring. Vamos a apagar la Key Light. Low Ring, que básicamente es como una lucecita ahí que me aparece. Tenemos la Low Ring, que es también lo mismo, una Spotlight. Tenemos esta otra, que es Stop Ring, que es lo mismo, o sea, maneja lo mismo de la otra, son los mismos parámetros. Ahora vamos a prender esto otra vez, pan, listo. Entonces allá tenemos todas nuestras luces. Esta de acá, creo que era esta, ¿sí? Tengo que quitarle el visualizer, ¿sí? ¿Dónde está? Creo que es este. Attachment, no estamos attachment, miss, show visualization, ya listo. Entonces ahí tenemos a nuestro personaje iluminado con las luces que hay. Ahora, si ustedes quieren crear una luz, básicamente en esta parte de acá tenemos unos presets, o bueno, no, tenemos una galería de lo que contiene acá. Entonces acá me dice que tenemos desde Special Effects y tenemos la línea del tiempo si queremos animar, pero en este caso nos vamos a enfocar acá. Entonces vamos a ir acá donde dice Lights. Entonces acá me muestra las fuentes de luces que tenemos acá. Entonces tenemos la Directional Light, que básicamente una Directional Light todo el mundo sabe que eso es un sol. Entonces tenemos el solecito. Tenemos la intensidad, bajémoselo a 1 porque está iluminando mucho, pero pues acá no necesitamos un sol. Pónselo a 2. Entonces vamos a deshabilitar estas luces de acá.
tin, tin, tin. Vamos a deshabilitar, sí, lights. Entonces esta directional light yo le puedo subir la intensidad. Y pues ustedes saben que la directional light funciona dependiendo de la rotación. Entonces las rotaciones es las que como que indica hacia dónde alumbra. Acá no importa, la directional light no importa, por decir así, la locación en la que ustedes la coloquen. No importa eso, acá lo que importa es la rotación. La rotación es lo que determina hacia dónde está iluminando. Y es como una directional light igual a las otras directional light. Entonces está el channel 0, lo apago, lo prendo. En el channel 1 pues no hay nada. Entonces mira, vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionar a nuestro señor un momentico acá. Entonces vamos a mirar acá, me dice que el light channel, voy a apagar el channel 0 y voy a poner el channel 1. ¿Ves? Entonces ahora voy a seleccionar la luz para que me entiendan lo de los canales. Entonces él está iluminando en el channel 0, yo lo voy a apagar y voy a poner el channel 1. Entonces no sé si me alcanzan ahí a ver. Bueno, vamos a mirar acá. Nuestro personaje está en el... personaje está acá en el que channel 1. Bueno, dejemos channel 0 activado. Channel 2, sí, que ilumine solo en el channel 2, o sea que solo se vea la iluminación. Y esta light channels, que es en el 2. Y entonces, bueno, en este momento no sé si es que con la directional light no funciona, pero pues con las otras luces ya lo vamos a ver. Bueno, no importa, vamos a dejarla así por ese momento. Entonces ya miramos con las otras luces, les explico, vamos creando y vamos mirando ahí light channels. Entonces tenemos la intensidad, la temperatura, lo mismo, la distancia de las sombras. ¿Qué más tendríamos? El bloom. Acá se nos permite manejar el bloom scale. Entonces ya saben que el bloom es como como sí, ese resplandor que se nos crea con el reflejo de la luz o la intensidad de la luz. Entonces tenemos el bloom. ¿Qué más tenemos acá? El bloom tint, el color del bloom. En este caso ustedes le pueden cambiar ahí el bloom dependiendo si tienen algunos objetos que reflejen luz o que brillen o emitan luz. Y acá tiene otros parámetros que pues ahí pueden ir viendo, pero básicamente es así. Entonces vamos a quitar esta. ¿Qué otra luz está por acá prendida? Está el foco, vamos a apagarla. Y así, chicos, entonces ya eso es básicamente la directional light. Tenemos la point line, pues ustedes la arrastran acá, la pueden mover, básicamente la mueven. Uy, ponemos acá, está iluminando. Entonces acá sí vamos a ver lo que les dije, light channel. Esto está en 0, vamos a ponerlo en 1. ¿Dónde está nuestro personaje? Bueno, voy a ponerlo en 0 un momento porque no encuentro a mi personaje. Este acá, light channel, ponerlo en 1 y le vamos a quitar el 0. Ahora sí, esta light channel, vamos a apagarle el 0 y entonces acá vemos, con esta luz sí nos permite hacer eso. Como nuestro personaje está en el channel 1 y la luz está iluminando lo que está en el channel 1 también, ella solo nos va a iluminar al personaje. No sé si nos damos cuenta. Y en sí no nos está iluminando el fondo, ¿entienden? Entonces si activo el channel 0, ahí sí va a iluminar el fondo y el personaje. Entonces eso me permite crear selecciones de lo que quiero que se ilumine. Entonces eso es para que como que me entiendan. Entonces ahí tenemos esa luz. La vamos a, bueno, vamos a dejarla ahí por el momento. Esto es un procesador de luces. Bueno, pues acá ya tenemos uno, entonces no hay necesidad. Básicamente como que absorbe la luz y crea los reflejos. Y eso es una rec line. Vamos a subirla por acá. Esto es una luz rectangular. Entonces
Es lo mismo como las luces rectangulares pues, de Blender. Entonces acá me dice que Pivot Light, acuérdense de la Pivot Light. Entonces acá yo puedo acomodar la luz como yo quiera. Entonces me voy a ir por acá, voy a rotar, voy a buscarle un ángulo o vamos a ir, diga update. Entonces ya la puse ahí arriba. Y pues acá, chicos, yo manejo la intensidad, puedo manejar una intensidad, entonces la puedo cambiar la intensidad. Lo mismo, Light Channels, le puedo cerrar acá y que me ilumine solo el personaje. Ven, chicos, entonces ahí vamos creando ese tipo de iluminación. Vamos a quitar, bueno, no, dejémosla ahí, no importa. Y tenemos pues la Spotlight. Vamos acá, vamos a subir esta Spotlight. Esto es lo mismo, pues lo del foco ya la vimos, las propiedades que tienen, y pues básicamente así podemos ir creando luces. Ahora y en la hora, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, voy a seleccionar esta luz, la vamos a borrar, esta también, listo, la oscuridad. Vamos a pasar acá a lo que se dicen, bueno, vamos a lo que se dicen Light Presence. Acá dentro de Light Presence tenemos como unos presets que nos permiten crear una iluminación. Entonces tenemos default, el empty. Entonces acá voy a acomodarme un momento. Bueno, voy acá donde dice Send Light. Vamos a poner una luz como para que me muestre. Esta de acá más o menos así, porque estoy perdido en tanta oscuridad. Entonces vamos a seleccionar nuestro personaje. Nos vamos a ubicar más o menos como por acá. Listo. Y ahora sí vamos acá a Light Presence. Entonces vamos a vale, clic por fuera. Tenemos ahí diferentes presets. Otro, tenemos tenemos hay varios ahí. Entonces si ustedes quieren alguno de esos presets, simplemente lo que ustedes hacen es darle clic y lo seleccionan. Entonces, también tenemos este de acá y tenemos este de acá. Entonces acá en este momento lo que vamos a hacer es otra vez prender las luces para que se me vean las luces tan. Bueno, entonces ahí tenemos las luces. Creo que le cambié la intensidad a 1, background line. Bueno, ahora sí voy acá a Light Presence, digo, necesito más luces de refuerzo que me ayuden. De acá, entonces acá yo puedo ir seleccionando, digamos, lo que yo quiera. Vamos acá, le voy a dar clic acá, pum. Entonces acá esta parte, él ya llega y me crea una iluminación ahí. Bueno, voy a seleccionar mi personaje, lo voy a mover un poquito para acá. Entonces acá tengo que seleccionar mi personaje. ¿Y por qué no me está iluminando el personaje? Pues básicamente el Light Channel está en el 1 y esto tiene que estar en el 0. ¿Ven? Pues tienen que tener en cuenta eso los Light Channel, ¿verdad? Porque pues es importante, ¿ah? Entonces acá lo tengo. Como les digo, entonces acá hay otros presets. Tenemos pan, tenemos pan. Entonces acá ustedes pueden mirar las intensidades y como la variación de la luz. Hay para escoger, chicos. Entonces tenemos como Cyberpunk. Vamos a seleccionarle y lo vamos a cargar. Entonces acá tenemos las luces y tenemos los parámetros de las luces tanto acá como acá. Entonces ahí pueden cambiarle todo. Back left, backlight, acá tenemos front light. Entonces ahí ustedes pueden ver, mirar como el tipo de iluminación que tiene esto. Entonces estos creo que son main left, sí, son como indicadores de luz donde ustedes pueden mover la luz o pueden direccionarla. Entonces ahí ustedes pueden ir jugando con eso y pueden ir mirando pues, cada luz, los parámetros y todo lo que les ofrece. ¿Listo, chicos? Entonces eso sería la parte de las luces, lo que serían parte de luces. Y ya pues en el otro video miraríamos las cámaras y también miraríamos la línea del tiempo
Miramos cámaras y efectos. Y también la línea de efectos, los efectos espaciales, digo especiales, que se pueden utilizar acá. Cómo modificarlos, cómo adherirlos. Y entraríamos ya a mirar un poco lo que es la línea del tiempo para poder animar. Y también en los próximos videos miraríamos lo que es el streaming, cómo hacer streaming con un iPhone. Es muy sencillo. Vamos a hacer a nuestro personaje hablar. Entonces le vamos a cambiar esa cara de bravucón. Listo, chicos, entonces espero les haya gustado este video. No olviden que el siguiente video está acá paradito al lado de nuestro señor Steven Kevin Pedro. Acá va a aparecerles el siguiente video. Nomás denle clic y van al siguiente video de una. Listo, muchas gracias por mirar y estén pendientes. ¿Qué esperan a darle a este video? Denle a este video. Dale.